Hola a todos, en nuestro día 3 para los que siguen nuestro canal, en este fantástico lugar llamado Gamboa Rainforest Resort, nos adentramos en la selva panameña del Parque Nacional Soberanía, al lado del famoso Canal de Panamá, para viajar en un teleférico que recorre la copa de los árboles, siendo esta una gran y original atracción turística para toda la familia, el cual alucinarás con sus paisajes y un lindo encuentro con la naturaleza. Sean todos bienvenidos. Iniciamos nuestra aventura desde el lobby en las oficinas de las reservaciones de tours del hotel, después de varios días disfrutando de las atracciones que ofrece el Gamboa Rainforest Resort, el cual iremos al teleférico que nos hará un fantástico recorrido por lo más alto de los árboles, en una selva llena de vida silvestre que hacía mucho tiempo deseábamos conocer, que como dato informativo el tiempo que dura este tour es de 1 hora y media. Y los precios oscilan entre nacionales $30 adultos y extranjeros $45. Los niños pagan $21, que incluye el transporte en este pequeño camión tipo safari hasta el punto de salida del teleférico ida y vuelta, con la ida a la torre, que es un mirador que podrás apreciar 360 grados de una hermosa vista, perfecto para tomarte fotos y videos inolvidables. Les aconsejamos leer bien todas las recomendaciones que encontrarán en los letreros antes de subirse al teleférico, para hacer de este tour algo agradable pero seguro para todos los visitantes. Y la joven que nos dará unos pequeños aparaticos donde podrás escuchar la voz de un guía virtual durante el camino en varios idiomas, que te enseñarán datos históricos del Canal de Panamá, de la biodiversidad de la zona, fauna y flora, entre otros. Son los audioguías para escuchar las informaciones, la historia del teleférico, de lo que es la economía, la flora y la fauna. Esta es la parte de lo que es la primera estación del teleférico, ¿ok? En la segunda estación van a ver una persona también que va a estar dirigiendo y guiando al sendero para llegar hasta la torre de observación del teleférico. Este es un recorrido lento pero muy relajante, también divertido porque se pasa justo arriba del dosel de los árboles y hay muchas posibilidades de ver aves, reptiles, otras especies de fauna silvestre de la zona. El carrito cada tanto se detiene para que puedas tomar fotos o apreciar algo interesante. Con algo de suerte, guardando silencio, puedes llegar a ver diferentes especies de animales y disfrutar de la fauna que es espectacular de este país, como los tucanes, los loros verdes, las águilas, los perezosos, las iguanas y mucho más. Ya en la parte más alta del dosel del bosque puedes subir a más de 22 metros sobre los árboles y ver de cerca sus copas. También a esa altura podrás ver las montañas, podrás ver el río Chagres, el Canal de Panamá y el lago Gatún, como también conocer más de cerca las especies animales o vegetales que veas, por ejemplo una familia de monos capuchinos que pasó por la bajada y varios tucanes, bellísimos, incluso sentirte parte de la selva. Y aprovechar también para respirar aire puro en un silencio absoluto, ya que los mecanismos de este teleférico no hacen ningún tipo de ruido. En verdad me asombró lo silencioso y es perfecto para que los animales silvestres no se asusten y se vayan por el ruido. Y justo antes de llegar a la cima de la montaña, la parte más alta del recorrido y donde nos bajamos a caminar hacia la torre de observación, verás estas plataformas donde se practica un deporte de aventura llamado canopy, que se desliza por una zipline o tirolesa para vivir una experiencia extrema por el dosel del bosque a toda adrenalina, el cual en nuestros próximos videos iremos a documentarla con la compañía Tritec, que opera acá al lado del Hotel Gamboa, y vivir al máximo esta experiencia. Y ya en nuestra única y primera parada, que será caminar un corto sendero por el bosque para llegar a la parte baja de la torre de observación, que es una estructura que se eleva unos 30 metros sobre el bosque, que lo subirás en espiral, en rampas y no a escalones para mayor facilidad para todos, e incluso para discapacitados en silla de ruedas o adultos mayores, lo que permite observar ya arriba diferentes puntos con una vista privilegiada a todo el perímetro con unos paisajes bellísimos.
entre ellos un refugio indígena panameño que vive en las orillas del río Chagre llamado Eyapurú en Berá, y parte del Canal de Panamá y los buques que lo traspasan. En unos días les mostraremos la visita a esta comunidad indígena que fue una experiencia única, con mucho aprendizaje de la cultura indígena de Panamá. Y listo, después de disfrutar la torre de observación y tomar muchas fotos y video, bajamos y nos dirigimos al teleférico para retornar hacia la primera estación donde empezó toda esta aventura. Que en todo momento hay guías y técnicos del Hotel Gamboa asistiendo al visitante para subir a los carritos de manera segura, con su radio de comunicaciones ante cualquier imprevisto, ya que está literalmente suspendido a mucha altura y se debe tomar todas las precauciones para los turistas. Muchos de los animales como el perezoso, los monos aulladores o monos cariblancos o capuchinos se encuentran dentro de las especies que utilizan las lianas para escalar hasta la copa del dosel de los árboles, para alimentarse bien sea de hojas o frutos, y por esto con suerte, con mucho silencio y bastante paciencia, los podrás ver de cerca desde la góndola del teleférico o también la torre de observación. Les comparto algunas fotos de la vida silvestre nuestras tomadas durante el recorrido del teleférico y la torre. Y bueno, acá termina nuestra aventura en el teleférico de Gamboa, que esperamos les haya gustado y ojalá pronto visiten estos lugares llenos de experiencias maravillosas. Que en nuestros próximos videos les mostraremos el famoso tour por la isla de los monos, que acá mismo en la reserva de Gamboa y el canal de Panamá podrás interactuar con ellos, como en ningún otro lugar. Como también visitamos la comunidad Eyapurú en Berá, el cual fue algo inolvidable, conocer su rica cultura, su música, sus artesanías y costumbres. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte estos contenidos de alto valor educativo. Hasta la próxima.